Hoy nos adentraremos en una de las organizaciones más controvertidas y complejas del Oriente Próximo, Hezbolá, conocida por su papel en la política tanto en el Líbano como en todo Medio Oriente. Veremos su historia y su influencia. Bueno, un poco de contexto. Como habrán visto en las noticias, Hezbolá sufrió un ataque inédito la semana pasada que se atribuye a Israel, en el que más de 30 personas perdieron la vida para estos momentos que grabó esto, y varios de miles resultaron heridos. Se detonaban alrededor de 5.000 víperes y walkie-talkies, mientras aviones de guerra israelíes sobrevolaban Beirut. La cosa es de película. Un hackeo masivo tanto en el hardware como en el software de estos aparatos causó que explotaran. ¿Cómo se dio esto? Bueno, ya han salido algunos expertos a explicarlo, pero tocará esperar mucho, demasiado, diría yo, para saber toda la verdad. Tal vez cuando desclasifiquen algunos informes sepamos la verdad de cuál fue el mecanismo usado por Israel. El ataque era para los militantes de Hezbollah. Su líder, Hassan Nasrallah, prometió un ajuste de cuentas grave que conocerán cuando llegue el momento, sugiriendo que una organización decidirá cuidadosamente su respuesta. Esta respuesta de, podríamos decir, no tirar a represiones rápidas hace parte de la doctrina político-militar de esta organización. Es la doctrina de paciencia estratégica, como la llaman, que su principal aliado Irán ha promovido durante décadas. Esta estrategia implica evitar la escalada bélica si va en contra de sus intereses, un enfoque que Hezbollah ha mantenido a pesar de las provocaciones. Para entender esta debemos entender por qué aplica Hezbollah esta doctrina, y para ello debemos entender su historia y su formación. Hezbollah, que es la transliteración de Partido de Dios en árabe, es una organización político-militar de origen musulmán. En específico, son chiitas. El Islam es la religión mayoritaria en el Líbano. Se divide en dos grandes corrientes en general en Islam en el mundo: los sunitas y los chiitas. No profundizaremos en sus diferencias, solo diremos que Hezbollah hace parte de la segunda, o sea, chiita. El origen de Hezbollah se remonta a 1982, cuando surgió de una escisión de los batallones de la resistencia libanesa, conocida como AMAL, Amal, fundados en los años 70 para defender en ese momento a la marginada minoría chií. Amal y sus disidentes se inspiraron en la Revolución Islámica de Irán de 1979. Recordemos que Irán es un país gobernado por musulmanes chiitas, y con esa inspiración y con esa ayuda, pues se forma Hezbollah. Sus primeros milicianos fueron entrenados por la Guardia Revolucionaria tanto en el Líbano como en Irán. La Guardia Revolucionaria, recordemos también, es un ejército paralelo de Irán que pretende proteger los intereses del ayatollah y de toda la religión. Uno de los momentos hito para la creación de Hezbollah fue la invasión israelí del Líbano en 1982. En ese año Israel invadió el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la Organización de Liberación de Palestina, OLP, de la cual ya hemos hablado en anteriores podcasts, durante la guerra civil libanesa. Devolvámonos en un momento para entender eso de marginados, lo que mencioné al comienzo, una población chiita marginada que había en el Líbano en el momento que se crea Hezbollah. Y la causa de la guerra civil también. Resulta que antes los cristianos y musulmanes estaban a la par de la población en el Líbano. Los cristianos, especialmente los maronitas, tenían mucho poder económico y político. Después de la Guerra de los 6 días, en 1967, muchos palestinos del norte de los Altos de Golán se trasladaron al sur del Líbano. Desde allí realizaron ataques a Israel. El Estado libanés, controlado en su mayoría por los cristianos maronitas, comenzaron a armar milicias para defender su poder ante un actor musulmán. La pelea entre palestinos y musulmanes contra cristianos se extendió por todo el país. Israel dijo que como atacaban israelitas en el norte de su país, tenían derecho a acabar con los atacantes, pues como el ejército libanés no podía detenerlos, ellos sí lo harían. La cosa se escaló, los ataques a la población civil hicieron que los chiitas se rejuntaran en una sola organización que los defendiera, Hezbollah. Así, Hezbollah nació con 3 objetivos claros, establecidos en su carta fundacional, realizada 3 años después, en 1985. Esto después de lograr unir a las demás facciones chiitas. Sus 3 objetivos son: 1. Establecer un Estado islámico en el Líbano; 2. Expulsar a Israel de los territorios ocupados; y 3. Aliviar el sufrimiento de los libaneses más necesitados. Durante décadas, Hezbollah trabajó de manera solamente militar, o sea, se encargaba de guerras urbanas y guerras rurales para retomar los terrenos del Líbano y mantener también al ejército del Líbano quieto. La guerra civil continuó por muchos años, hasta que se firmó la paz y amnistía en 1990. Entonces Hezbollah se registró como partido político en 1992. Desde entonces ha ganado terreno en la política libanesa, venciendo en elecciones locales y participando en los gobiernos desde 2005. Su prestigio se consolidó en el año 2000, cuando Israel se retiró del sur del Líbano por completo, un logro que se atribuyó en gran parte a la resistencia de Hezbollah. Esta imagen de haber plantado cara a Israel creció aún más en 2006, durante la conocida Guerra de Julio,
la cual Hezbollah duró un mes combatiendo contra el ejército israelí, que después de la retirada de 2005 quiso volver a tomar partes del Líbano en el 2006. Hezbollah le plantó cara por un mes y logró acabar con 120 soldados israelitas y dejando a más de 1.200 heridos israelitas. Aunque el conflicto terminó siendo un claro vencedor, Hezbollah emergió como un símbolo de resistencia en el mundo árabe. Y ya en 2009, Hezbollah hizo público que dejaba su aspiración, uno de los objetivos fundacionales que mencioné en 1985, de instaurar un Estado Islámico, y comenzó a abogar por una democracia consensual. Sin embargo, las elecciones de 2022 le arrebataron la hegemonía en el Parlamento, generando un bloqueo político que aún persiste, demostrando un debilitamiento político que tiene Hezbollah en el país. Pero pues fíjense en eso, Hezbollah, a diferencia de otros procesos de paz que hemos tenido en Occidente, pues para no remitirnos tan lejos, el de Colombia, a las FARC se les quitó la posibilidad de tener su grupo armado. Hezbollah, una vez terminó la guerra civil libanesa, todavía tenía su brazo armado dentro del partido y también tenía su partido. Pero no solamente eso, pues Hezbollah ha logrado mantener, no desde manera secundaria su parte armada, sino seguirla forjando y seguirla construyendo. Hezbollah ha mantenido su identidad militar a pesar de su participación en política. Se estima que cuenta con un arsenal de hasta 100.000 misiles, tanques, artillería pesada y drones iraníes, así como decenas de miles de combatientes experimentados en guerras de guerrillas y en combates urbanos. Aunque militarmente inferior a Israel, obviamente, una guerra abierta entre ambos causaría miles de víctimas en territorio israelí y en el ejército israelí, lo que mantiene la tensión constante en la zona, en la región de los Altos de Golán, que es la parte norte de Israel, la parte sur del Líbano. Además de su fuerza militar, Hezbollah también desempeña un papel crucial en la sociedad libanesa, especialmente en las áreas chiíes, gestiona hospitales, clínicas gratuitas, orfanatos y centros de formación. También distribuye ayudas y financia infraestructuras. En sus feudos, Hezbollah realiza muchas de las funciones de un gobierno, como resumió la CNN en 2006. Hace todo lo que debe hacer un gobierno, desde recoger la basura hasta gestionar hospitales y reparar escuelas. Ahora, esto cuesta plata. ¿Y de dónde saca la plata Hezbollah entonces? Pues la respuesta rápida es decir que la financian sus aliados, Irán y Siria. Y aunque es cierto, estos no son las principales o únicas fuentes que Hezbollah tiene. Hezbollah recibe fondos de asociaciones internacionales de la solidaridad islámica. La diáspora libanesa es también muy próspera. Y también tiene una economía paralela que controla sectores lucrativos como el mercado negro de medicamentos. Incluso ha creado negocios propios, como la cadena de supermercados Al-Nur, donde venden productos iraníes y sirios. O sea, para colocarlo en perspectiva, acá en Colombia los paramilitares han apoyado cadenas de mercado de algunas empresas y las guerrillas tienen control sobre algunos tenderos de barrio. Pero nunca hemos visto unas líneas de supermercados llamadas como, no sé, La Roja Supermarket, Tiro Fijo S.A. o, por inventar, La Revolución, todo en promoción. Para nada. Pero no solo en cuestión de supermercados consiguen dinero, sino que esta gente hace lo que llamaríamos en Colombia como licitar. Tiene una organización llamada la Asociación para el Desarrollo Yihad al-Binah, la cual lleva a cabo proyectos de reconstrucción e infraestructuras. Y gracias a su presencia en las instituciones por sus victorias políticas, Hezbollah usa esta asociación para que esta se beneficie de obras públicas y proyectos estatales. Claro, también ha sido acusado de actividades ilegales como el contrabando de diferentes productos y el tráfico de drogas. Acusaciones que obviamente el grupo niega. O sea, podemos decir que Hezbollah se ha tomado con seriedad la premisa de, por ejemplo, teorías políticas como el leninismo, de Vladimir Lenin, de la combinación de todas las formas de lucha. Esta gente ha combinado la lucha armada, la lucha legal política en el sistema político libanés, la lucha económica a través de cooperativas y la lucha de infraestructura y la lucha social y hasta la lucha religiosa. Ha tomado todos los frentes posibles de una sociedad y eso le ha ayudado a mantenerse consolidado durante años. Para muchos habitantes de la región, Hezbollah es visto como un movimiento de resistencia, especialmente contra lo que perciben como el terrorismo de Estado ejercido por Israel, acusado de genocidio en Gaza y ataques en Líbano, Siria, Yemen, Irán y Túnez. Esta percepción es compartida por varios analistas, quienes señalan que la acción de Israel, que ya ha causado más de 41.000 muertos en Gaza, alimenta la narrativa de resistencia que Hezbollah promueve. Es que Hezbollah se ha convertido en un verdadero Estado dentro del Estado libanés, participando activamente en la política del país y hasta teniendo poder de veto en los frágiles gobiernos libaneses. No es solo una organización armada, sino también un movimiento social que se dedica a la defensa y el apoyo de la comunidad chií, mayoritaria en sus feudos en Beirut, el sur del país y el valle de Bekaa.
Definir a Hezbollah simplemente como un grupo terrorista es simplista y no refleja su complejidad como actor político, social, militar y hasta religioso en el Líbano y en la región. Su evolución, su influencia y su capacidad de adaptación le ha permitido mantener un rol crucial especialmente en un Líbano marcado por la inestabilidad y la crisis económica. Es por eso por lo que algunos lo ven como un movimiento de resistencia, o sea, unos héroes, y otros lo perciben como una amenaza, o sea, como un grupo terrorista. Sea como sea, Hezbollah sigue siendo un actor determinante en el Oriente Próximo y de mucha relevancia para el desarrollo de la guerra de Israel en Gaza.